La novena jornada ha traído consigo la enésima exhibición de Aimar Olaizola. El campeón manomanista sació el hambre de partido del casi millar de aficionados que se reunió ayer en Eibar con un recital marca de la casa. Lo más importante, yo creo que primero el punto, luego Andoni también que se ha sentido bien de la lesión que ha tenido, y aparte de eso, pues con lo mío muy contento, ¿no? Yo creo que suele haber días que igual las cosas no te salen bien, pero hoy en cambio pues a la hora de ayudarle y eso pues me he encontrado bien con chispa, y luego a la hora de terminar también pues me ha salido todo, ¿no? Ha sido la jornada más numerosa en sustituciones. Las novedades: Saralegui, Vejino y Cecilio. Los zagueros ofrecieron un duro pulso del que el riojano salió reforzado. Los triunfos de este fin de semana han dado prácticamente el pase a semifinales a Olaizola Aretxabaleta y Martínez de Irujo Barriola. Las acciones de Xala y Zubieta ganan enteros tras vencer en Maule, que se ha estrenado como escenario en el campeonato de parejas. Los otros también están ahí y son parejas muy fuertes, y hasta el final habrá que luchar, ¿no? La pugna por el cuarto puesto está que arde, y es que a falta de 5 jornadas hay 5 parejas separadas por un solo punto. Encabezan la clasificación con 7 Olaizola Aretxabaleta y Martínez de Irujo Barriola. Terceros con 5, Xala y Zubieta. 4 puntos tienen Titín Merino y Urruticoetxea Beroiz, y empatados a 3, Berasaluze Albisu, Ezcurdia Zabaleta y Bengoechea y Baizabala. El zaguero vizcaíno seguirá de baja el próximo fin de semana.